A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Un placer siempre contar con vuestra audiencia. Algunos temas para el día de hoy y acabo de ver una cuenta en Twitter desde el Brasil. El presidente electo Bolsonaro dice que los presos deberían, con trabajo, cancelar los costos de mantenerlos en prisión. Es decir, a un señor que está preso, tiene sus condiciones en temas de electricidad, albañilería, sastrería, etcétera, 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 o en lo que se los necesitare, podrían pagar los costos de mantenerlos en la prisión. ¿Qué les parece a ustedes en qué podrían ocupar la mano de obra del señor Glass o de toda la banda? Y si Correa finalmente llega a estar en la cárcel, ojalá lo más pronto posible, ¿en qué lo podríamos ocupar? En todo menos en hablar de economía, en todo menos en hablar de las obras. No, pues es que las obras de Correa eran algo así como dignas de un símbolo histórico mesiánico, uno el Ecuador antes de él y otro después de él. Claro, uno el Ecuador con instituciones, con problemas, etcétera. Otro el Ecuador después de él, un desbarajuste conducido por una banda de maleantes que llegaron en forma insaciable a buscar de dónde sacarse los recursos de la patria. Esta es la propuesta del señor Bolsonaro. Solo les invitaba a que pensemos en qué los podríamos ocupar a todos estos tipos. A propósito, nos retransmiten en Loja y Zamora multicanal a través de una cadena también de televisión en cable y V Televisión. Retransmiten esta programación. Y a propósito del sur de la patria, en el año 2010, el gobierno chino a través del Lenzing Bank ubicó un crédito para 10 proyectos viales del Ecuador de $360 millones. Uno de esos proyectos estaba destinado para la construcción de la carretera Catamayo, Gonzanamá, Cariamanga, Sozoranga, Macará, en el sur de la patria. El monto, a ver, pero quiero explicarles por qué me voy a referir a este asunto. Porque hace pocas horas en uno de los canales de televisión se hablaba de los proyectos viales con problemas que la Contraloría ha detectado, firmados por la señora María de los Ángeles Duarte. Cuando yo vi esa noticia, esa información o como se llame, dije, noticia, pues ya lo sabíamos. Pero quiero comentarles, pues la carretera Catamayo, Gonzanamá, Cariamanga, Sozoranga, Macará, 153 kilómetros. Se inició y se construyó, por supuesto, y se le entregó. Es una obra que costaba $150 millones. Eso fue producto de un préstamo del Lenzing Bank directo para esa obra vial. Se suponía, como es obvio, que para esa obra habían estudios. Obvio, de que estaban los estudios y los diseños, etcétera, donde se establecían los costos. De pronto, en el gobierno de Correa, a un funcionario se le ocurrió algún día decir de que la carretera iba a tener 12 kilómetros de ancho, más
12 kilómetros de ancho, 12 metros de ancho, 12 metros de ancho, que iba a tener una capa de 15 centímetros de asfalto, que la carretera era para 20 años, por supuesto sin tomar en cuenta la descripción que debieron haberla hecho de mejoramiento de vía, de base, de subbase, etc. De pronto un funcionario vino por sí antes y dijo, a ver, la vía ya no va a ser para 20 años, va a ser para 10. Entonces ya no le vamos a poner 15 centímetros, le vamos a poner 7. Con eso les va a durar 10. Y después, ya veremos, así como me escuchan, se refirieron a esa obra. ¿Y para qué hicieron esa reducción en cuanto al espesor de la vía? Para recortarle 50 millones de dólares. A ver, si era un crédito que estaba preestablecido para una obra específica, ¿cómo es pues que se les ocurrió recortar 50 millones de dólares? Es decir, los 50 millones de los 150 nunca llegaron. ¿Cuál era la compañía que construyó esta obra? Sinohydro, a través de subcontratación a varias empresas que les salvaron la campana, construyendo bien la obra. Porque los chinos de Sinohydra no tenían una carretilla, ellos eran intermediarios. Y dice la ley que el contratista no puede subcontratar más allá del 36% y subcontrataron sobre el 75%. Así de sencillo. Pero lo que quiero saber, ¿dónde están los 50 millones? El sobrante, porque en mejoramiento de obra de la vía ya no le pusieron 40 centímetros, le pusieron 20. En base ya no le pusieron 30, le pusieron 15. En su base ya no le pusieron 10, le pusieron 20, le pusieron 10. ¿Qué es lo que pasó con esa obra en definitiva? ¿Y dónde están esos recursos? Así que la noticia que escuché en uno de los canales de televisión de nuestro país, y seguramente tuvo réplica en varios, no es una novedad. Eso ya sabíamos. Y hay que ir al Lenzing Bank, y yo pues apelo y estoy seguro que así ha de ser, así ha de ocurrir, la Contraloría ir a la fuente, al origen del crédito. Les cuento una cosa, perdón que hable en primera persona, cuando a través de los medios de comunicación en Loja me presenté a advertir lo que estaban haciendo, salió el bobalicón de asesor vial en esa época y luego el representante en esta empresa que contrataba, Segop, me refiero al señor Jaramillo Vivanco Salvador. Bobalicón salió y dijo que yo no sabía lo que decía. Claro que sabía lo que decía, lo que hacía es encubrir para llevarse esos 50 millones que no vamos a saber dónde estén. Cuando le Cuando le pregunté al funcionario de Obras Públicas del Ministerio de Transporte de la época, dijo que había que bajar el costo por obvias razones. ¿Cuáles eran las obvias razones? De que el mejoramiento del espesor de mejoramiento de la vía, más el espesor de la base y de la subbase había disminuido porque no era necesario tales montos en cuanto a espesor. No eran necesarios porque los estudios a lo mejor estaban mal hechos. ¿Qué les parece lo que les estoy contando? Entonces, para el crédito conseguir, presentaron por supuesto el proyecto, estoy seguro. El crédito fue concedido de acuerdo a los estudios y para un proyecto en específico. ¿Y qué pasa si de ahí se llevaron la plata? ¿Qué delito es ese? Y además, ¿dónde fue a parar ese billete? Eso es lo que debemos saber. Ya estoy seguro que la Contraloría General del Estado, porque acudiré para comentarles a los funcionarios y al señor Contralor, pero así en específico y en detalle y documentadamente lo que estoy hablando. Eso respecto del tema de las vías, sobre lo cual se hizo noticia en las últimas horas. Otro de los temas que hemos visto en estos días es el asunto de Coca-Cola Sinclair. A ver, el señor Correa hacía alarde cada que podía, y como él era repetitivo y le tenían que
en el teleprompter, le tenían grabadas las cosas que debía repetir porque él sin teleprompter no tenía capacidad como para instrumentar una idea de 10 segundos. Pero ustedes lo recuerdan, pues. Hasta cuando daba un discurso con los lagarteros en la tarima, estaba con el teleprompter. Porque caso contrario no podía. No era sujeto. Alguna vez uno de sus funcionarios que se le fue del gobierno y lo enviaba a otro cargo y le preguntaron que supuestamente le hacía los discursos, dijo, le preguntaron en corto, en un programa, en corto, le preguntaron, pero entonces ahora se le va a usted, ya no va a tener el señor presidente quien le escriba, más o menos parafraseando eso de que al coronel no tiene quien le escriba, de García Márquez. ¿Y sabe qué contestó ese funcionario? No, dice, él siempre va a tener alguien quien le escriba. Punto. El tema Coca-Cola Sinclair y todo este andamiaje de las eléctricas nació bajo el auspicio de una idea que había que introducirla por la vía de la propaganda, por la vía de la promoción. Y decía, ¿cómo es posible que en el Ecuador no tengamos hidroeléctricas? Porque además no contaminan, porque la generación es más barata, etcétera, etcétera. Todo lo que se les puede ocurrir. Pero no solo vamos a hacerlas suficientes para el consumo interno, no, vamos a exportar energía. A alguien se le ocurrió decir, ¿y cómo la van a exportar? ¿Cómo la van a enviar a otros países? Entonces no faltó pues la gran idea del correísmo, sí, vamos a poner una línea de transmisión por el fondo del mar para llegar al Chile, al Brasil, al Perú, a Colombia, a todas partes. Solo una cosa, estimados amigos, mientras nosotros hacíamos las hidroeléctricas en el Ecuador, se hacían hidroeléctricas en el Perú, en Colombia. Y los costos de generación en el Perú y en Colombia eran significativamente más baratos que los costos nuestros. De suerte que nosotros teniendo generación eléctrica que está por sobre la demanda del Ecuador, íbamos a exportarla para venderles a ellos a precios más caros de la generación del Perú y de Colombia. Por Dios, solo en la cabeza y en la esquizofrenia monumental de esta gente se les pudo haber ocurrido tal cosa. Segundo, el tema Coca-Cola Sinclair no es una novedad y no hay que pensar que por qué lo hicieron mal. Ese no es el punto. El tema era construirlo. El tema era invertir. El tema era buscar los créditos para que exista el billete, para hacer la obra, no importa cómo. El asunto no era el que la obra quede bien, el asunto era que ingresen los recursos, que se den los anticipos, que se contrate a la gente y que se cobre la coima. Ese es el punto, porque si no, ¿de qué forma nosotros vamos a entender, estimadas amigas y amigos, de que los fiscalizadores se transformaron en tontos, útiles y mudos? Que todo daban vía libre, que no se daban cuenta que filtraban los ductos por donde bajaba el agua y se metía a las turbinas. No se daban cuenta, no era evidente. Entonces el tema era hacer la obra, entregarla y cobrar la coima. Pero quiero hacerles notar una cosa, estimadas amigas y amigos. Cuando Correa en el año 2008 dice en una de esas horas locas ladradinas de los sábados, los señores de Odebrecht se largan. A ver, vamos por partes. Él dijo, vamos a expulsarlos. Es decir, él era el amo y señor nuestro. Los expulso, les quito la obra y se largan. Después les pusieron orden de arraigo. Es decir, se dieron una serie de vericuetos verbales para impactar a la gente, pues. Es decir, como buen jefe del circo, como buen actor del circo, no como payaso, porque los payasos son respetables, que les toca hacer reír hasta cuando su madre está viéndolos y muere de la impresión de que su hijo hacía algún malabar. No me pregunten el nombre de la película porque ustedes lo conocen. Entonces, los payasos son respetables. En este ajetreo, en este manejo actoral,
el señor Correa le decía a la gente cosas que quería que entiendan y que se les meta en la cabeza. A esto los voto por pillos. Muy bien. ¿Por qué hablo de San Francisco? Porque la falla de Coca-Cola son más o menos parecidas. ¿Qué pasa en San Francisco? ¿Por qué supuestamente se fueron? Porque fue el señor Glass y le pusieron una placa de recordación para perennizar su nombre, para recomendarlo a las futuras generaciones. He aquí el nombre de el Quitarandiay, el Pinga de Oro, el Mucholote. Bueno, ¿qué no le decían? ¿No? Y de pronto comienzan a filtrar los túneles y se inunda pues San Francisco. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Por qué se inundó San Francisco, manejado o construido por Odebrecht? Por una sencilla razón, porque había un premio si construían la obra y la entregaban antes de. Y el premio equivalente a algunos millones de dólares querían ganárselo también. Y supongo pues que estos bandidos de Odebrecht debieron haber dicho, es que como estamos dando plata, por lo menos del premio saquemos para descontar lo que damos. Filtraron. ¿Por qué se produjo esas filtraciones? Y alguna vez me lo explicaba un técnico, porque es obvio, pues, yo no tengo razones de saber en específico este tipo de cosas, pero como cuando los técnicos saben y explican y lo hacen en forma didáctica, no pues solo a uno de los de la banda que tienen sus neuronas exclusivamente entrenadas para el lleve, no pueden entender. Cambiaron el diseño para ahorrar gastos. Por eso se les fueron las filtraciones y se inundó San Francisco. Pero ¿qué ocurre? Que ahora en Coca-Cola ha pasado prácticamente lo mismo. ¿No será que por ahí estaban algo así como conectados? Se me ocurre este momento, que iban a resolver el tema de electricidad con energías limpias, con energías sanas, no contaminantes. Y ocurre pues que hemos tenido tanta energía limpia que no hemos podido resolver ni siquiera el tema de la luz eléctrica de Esmeraldas, que está funcionando Termoesmeraldas, que tiene un grado de contaminación elevadísimo. Miren ustedes la farsa. ¿Dónde está pues la exportación de la electricidad? Y nosotros estamos importando este momento de electricidad de Colombia. Más o menos cuando ocurrió, como en la época del estiaje, en la época del gobierno de Sixto, que trataban de hacer algo así como mofa algunos de la hora Sixto. La hora Sixto no fue otra cosa que adelantar una hora. ¿Por qué? Porque había restricción de agua, había estiaje. Entonces la gente comenzaba a trabajar más temprano para terminar de trabajar menos tarde. No sé si me explico, ¿no? Y que las horas laborables no estén conectadas con el atardecer y la noche, en definitiva. No sé si me expliqué. Pero ahí nosotros importamos. ¿Y cómo importamos nosotros en esa época energía? Basados en una normativa andina, generada en el Parlamento andino, que decía, ¿y quién hizo eso? Eso hizo el Congreso, pues. Porque el Congreso tenía sus representantes en el Parlamento andino, ¿no? Yo fui parlamentario, entonces conozco de este tema y me tocó representar al Parlamento andino en Colombia más de una vez. Entonces, el Congreso en el Parlamento andino, que tenía representantes de todos los países, tenía una entre sus funciones, que era la de generar normativas andinas, que estaba dentro del concepto de libre tránsito de personas y libre posibilidad de servicios, movilidad de servicios. ¿La energía es un servicio? Sí, señor. Entonces, basados en eso, se pudo importar energía. Pero pensábamos que les íbamos a ir de aquí nunca más. Y hoy hemos vuelto a importar energía. ¿Dónde está pues la exportación de la energía? ¿Dónde están los proyectos de Zamora Chinchipe? ¿Dónde están todos los proyectos que estaban en camino supuestamente, de los que nos hablaban y nos hacían alarde todos los días?
Así que lo de Coca-Cola Sinclair no lo veamos desde el punto de vista de que los chinos hicieron mal la obra, porque esa no es una novedad, esa es una realidad. La tecnología china no pudo haberse puesto en el Ecuador algo así como para nosotros tomarnos como conejillos para hacer sus inversiones y sus proyectos de tanta importancia para el país como son los proyectos de generación eléctrica. Estimados amigos, en las últimas horas la Asamblea Nacional destituyó a 2 asambleístas. Una por haber ido acompañada de una tercera persona, abogada o algo así, a la cárcel 4 para persuadir a una testigo quien se había comprometido en cooperar. A persuadir, digo, a que no involucre a un ciudadano. A Correa, pues no, él es un ciudadano, de momento. Pronto será un prontuariado internacional por el tema del general Gabela, por el tema del 30S, de momento. Y bueno, pues la asambleísta Spin, si no me equivoco, llega, pues y claro, soy asambleísta, pues y punto, y llego aquí a hablar con la agente de policía y le ofrezco lo que quiera ofrecerla, etcétera. Y la Asamblea Nacional la sacó del cargo. A ver, alguien podrá decir que eso está mal. Yo solo podría pensar, ¿y no lo sacaron a Serrano de la presidencia de la Asamblea? No faltó quien en el ejercicio comparativo decía, una cosa es destituirlo de diputado y otra cosa es destituirlo de la presidencia de la Asamblea. No, pues mucho más grave es destituir al presidente de la Asamblea, mucho más grave si se quiere. Pero esa autodepuración puede ser en su momento, puede ser una especie de salvación del resto. Caso contrario, se corre el riesgo de Argentina 2000 fuera todos, en la época de la Rúa. Destituyeron a la señora Vallejo. Ella hablaba con uno de sus funcionarios, bueno, digo por la grabación, porque no me consta haberla visto hablar, pero no dudo en absoluto de la grabación de su voz, además por ella aceptada. La destituyeron. ¿Y qué pasó con el resto? ¿Qué pasó con el resto? No, alguien puede decir este momento viéndome que hablo del resto. ¿Y qué pasó con el señor Auquilla? Ustedes escucharon cuando sale una funcionaria y dice, a mí me pidió que le preste tantos miles de dólares. Y yo le depositaba cada semana $1,000, cada mes $1,000. Claro, o sea, si la funcionaria prestamista, estoy totalmente seguro que le pedía una cantidad fuerte y después le devolvía. Pero como no era prestamista, la funcionaria entonces le pedía, aceptado por él, comillas, que le preste cada mes $1,000. Pero ocurre que para devolverle tuvieron que acudir a un despacho profesional del derecho para llegar a una transacción. Cuando ya el abogado en este abuso de confianza interviene, seguramente tuvo que devolverle. Pero yo quiero que me escuchen, a mí no me importa en lo absoluto, no tengo nada contra el señor, ni mucho menos. Pero quiero contarles el hecho. ¿Por qué la Asamblea resulta que de repente se transforma en un ejercicio selectivo? Este sí, este no, este sí, este no. ¿Cómo así? Pues, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, dice, bueno, yo le prestaba. Yo le pedía que me preste cada semana. No se olviden que él en algún momento dijo que él la heredó. ¿De qué funcionario la heredó? ¿De qué parlamentario la heredó? ¿Qué quiso decir? Que al que fue su jefe inmediatamente anterior también hacía lo mismo y se la recomendó con el valor agregado incluido. Pero ese detalle no es importante en este momento, sino digo, si en uno de los programas de televisión hace pocas horas sale esta nota y se reitera la nota donde ella dice que le compraba medicinas, que le compraba el perfume para la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Y que cuando ella le decía,
bueno, ya con esto estamos, le compro nomás, yo le pongo, etcétera. Sí, póngame y me descuenta nomás de lo que me tiene que prestar o de lo que me está prestando. ¿Ustedes creen, amigos, que esto puede soportar una institución que tiene que hacer lo imposible por recuperar su imagen? Yo solo les digo, quiero terminar con un tema del sur de la patria. La Asamblea Nacional resolvió hace pocos días, hace meses ya, aprobar la Ley de Desarrollo Fronterizo que tiene influencia para ejercicio pleno y ejecución en las fronteras del país. 40 kilómetros frontera hacia arriba son zonas que tienen posibilidad, de acuerdo a la ley, de manejar servicios y productos en venta, cambio e intercambio en forma absolutamente libre. Hasta el momento no se dicta el reglamento. Y escuché por ahí a un funcionario de gobierno decir que tienen dos problemas de dinero: la ley de desarrollo fronterizo y la ley amazónica. Por favor. Pero solo les quiero decir una cosa: se cumplieron los 180 días de la transitoria que decía que la aduana debería delimitar los 40 kilómetros para libre comercio de productos de uso diario, etcétera, etcétera. Hasta hoy no lo han hecho. Señor presidente, usted puso el ejecútese. La ley de desarrollo fronterizo para mi provincia está en plena vigencia y no hacen el reglamento por detenerla. Esa ley puede servir para que incluso podamos poner y fortalecer zonas francas jurídicas en el sector fronterizo, que bien lo necesitamos para cientos y miles de cosas. Señoras y señores, ha sido muy grato estar con ustedes. Este tema lo seguiremos tratando, casi como ya van tantos días y no hacen el reglamento. Ya van tantos días y no hacen el reglamento. Creo que van 190 días de aprobación de la ley y no hacen el reglamento. La próxima semana serán 191 días, no pues, 198 días, porque son 7 más de aquí a la próxima semana. Qué gusto estar con ustedes. Nos vemos en un próximo programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción.